¿Qué tal? Buen día. Hoy hablaremos sobre el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Primeramente, para hacer un análisis, comenzaremos con el estudio del Acuerdo General 15/2013 del día 23 de septiembre de ese mismo año, el cual fue emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, de Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es relativo a este tema, ¿no? Mediante este decreto, que fue publicado el día 6 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció precisamente que la fracción 2, la fracción segunda del artículo 107 de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a enfocarse en emitir declaraciones generales de inconstitucionalidad de las normas generales respecto de las cuales los órganos del Poder Judicial de la Federación hayan establecido jurisprudencia por reiteración de aquellas que se declaren inconstitucionales. Es para esto el artículo 233 de la Ley de Amparo señala que los plenos del circuito podrán iniciar el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de sentencias dictadas en amparos indirectos en revisión y en las que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Y pues estas declaraciones generales de inconstitucionalidad solo podrán ser realizadas respecto de esos criterios emitidos en los amparos en revisión conforme al sistema constitucional vigente. Esto a partir del 4 de octubre de 2011. Los principios que van a regir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad son primeramente la supremacía constitucional. Esta expulsa del ordenamiento jurídico mexicano aquellas normas que fueron declaradas inconstitucionales derivado de una jurisprudencia por reiteración, ya que pues, esa declaratoria, sus efectos son de generales, ¿no? Efectos general. El segundo principio sería el de igualdad frente a la ley. Esto quiere decir que desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia emita esa declaratoria general de inconstitucionalidad de la disposición normativa en cuestión, se impide que ésta aplique para todos los que se ubiquen en dicha hipótesis normativa, ¿no? Entonces, entraría en esa cuestión de aplicar para todos, ¿no? El famoso erga omnes. Bueno, el punto número 3, el principio número 3 sería la economía procesal, y esto es que se evitará una constante promoción de juicios respecto de un ordenamiento que se ha considerado inconstitucional y que mediante esa jurisprudencia por reiteración pues no se sigan dando tantos juicios en el mismo sentido, ¿no? No tiene ningún caso, entonces todo eso se aplicará automáticamente. Como concepto de la inconstitucionalidad, podemos decir que se trata de un procedimiento de control constitucional que tiene efectos generales y el cual es emitido por un órgano constitucionalmente facultado para expulsar del sistema jurídico aquellas normas que contravengan la propia Constitución. De acuerdo con, también podemos analizar el concepto que nos da o que establece el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional, que nos menciona que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es el procedimiento con efectos generales que emite un órgano constitucionalmente facultado sobre la irregularidad de una norma, haciéndola inaplicable con respecto a cualquier persona que le afecte. En la cuestión del marco jurídico nos vamos a enfocar en cuáles normatividades, en los artículos, principalmente en nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción segunda, los párrafos segundo, tercero y cuarto. El otro
marco jurídico afectado sería pues, la ley de amparo, precisamente, ¿no? ¿Y cuáles son específicamente los artículos 231 al 235 del capítulo cuarto, título cuarto también. El tercer marco jurídico aplicable pues es el acuerdo general, ¿no? Que ahorita estuvimos mencionando y del cual nos basamos para hacer la explicación, la introducción. Es el acuerdo general 15/2013 del 23 de septiembre del mismo año, ¿no? Y emitido por el Pleno de la Suprema Corte. Como habíamos mencionado, iba a ser relativo a este tema. El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo sobre la declaratoria de inconstitucionalidad? Pues bueno, cuando el Pleno o las salas establecen la jurisprudencia, pues la deben hacer del conocimiento de la presidencia de la propia Suprema Corte. Esto con el objeto de que mediante proveído presidencial se ordene realizar la notificación a la autoridad emisora de la norma, para con esto integrar el expediente de la respectiva declaración general de inconstitucionalidad y turnarlo al ministro correspondiente. Esto al oficio que se le notifique a la autoridad se le debe adjuntar una copia certificada de las sentencias y de las tesis jurisprudenciales correspondientes, ¿no? Y relativas a ese tema. En caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito integre jurisprudencia, pues lo va a hacer de conocimiento del Pleno respectivo, el cual, por mayoría de sus integrantes, pues deberá iniciar o va a poder iniciar el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Y esto, pues para iniciar el procedimiento, el Pleno de Circuito lo debe de comunicar por escrito a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañado también de una copia certificada de ejecutorias correspondientes y de tesis respectivas. Esto con el objeto de que se formule el proveído presidencial que va a ordenar realizar la notificación a la autoridad emisora e integrar el expediente respectivo y turnarlo al ministro correspondiente. Asimismo, en ese proveído se va a indicar que el criterio jurisprudencial no ha sido materia de análisis por el alto tribunal, y si no se encuentra pendiente resolver alguna contradicción de tesis sobre la constitucionalidad de la norma respectiva. El siguiente paso que se va a hacer en el procedimiento va a ser que si antes de transcurrir 90 días contados, a partir del día siguiente en el que surja efectos la notificación por oficio que se realice a la autoridad emisora, va a entrar una nueva norma a juicio del Tribunal Pleno que modifica aquella, ¿no? Y esto, el ministro ponente va a someter ese proyecto al Pleno para la resolución respectiva, y el procedimiento de inconstitucionalidad o de declaratoria general relativo pues se va a declarar sin materia. La Secretaría General, para este caso, la Secretaría General específicamente la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte va a realizar gestiones necesarias para que esa declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por el Pleno se publique en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso pues va en el diverso órgano que se hubiera informado esa declaratoria constitucional, ¿no? Y esa publicación deberá realizarse dentro de los 7 días hábiles siguientes en el que se apruebe el engrose respectivo de los votos con los votos correspondientes. Finalmente, los efectos de esa declaratoria general de inconstitucionalidad podrían ser de 3 tipos: los generales, los cuales son aplicables a los gobernados que hayan o no promovido el juicio de amparo correspondiente; los obligatorios, que es una disposición que debe ser obedecida, por lo que genera un derecho para que los particulares o gobernados, sean personas morales físicas, sean personas morales o físicas, lo puedan hacer exigible, ¿no? Y los otros efectos serán irretroactivos. Esto quiere decir que esos efectos deberán limitarse al futuro, nunca a los anteriores,
salvo en materia penal, ¿no? También es importante, y para cerrar este punto, este tema, es mencionar la cuestión de la excepción de materia tributaria, ¿no? Los artículos, y a este respecto, los artículos 107, fracción segunda, del párrafo cuarto de la Constitución y el artículo 231 de la Ley de Amparo, así como el punto de acuerdo de el punto de acuerdo general 15/2013, establecen la prohibición de realizar una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de las normas generales en materia tributaria. ¿Por qué razón? Porque para que este procedimiento pues no se aplica a este tipo de normas es porque la importancia que guarda en dicha materia con respecto a las finanzas públicas y pues, puede causar un impacto muy grande, un impacto negativo muy grande en las mismas para que se declaren efectos generales, ¿no? Entonces, esa importancia que tiene con las finanzas públicas es una de las razones por las cuales no se aplican las normas, la declaratoria de inconstitucionalidad con respecto a normas tributarias. Muchísimas gracias y buen día.